Chicos, buenos días, bienvenidos a la semana 8, bienvenidos a Lengua Castellana. Vamos a empezar con la narración. ¿Qué es la narración? Cuando estudias, conoces diferentes tipos de textos. Uno sirve para obtener información, un ejemplo, un diccionario. Otros para seguir instrucciones, una receta, o para reportar una nueva noticia. Existen otros escritos que tienen como objetivo contar una historia, que puede ser real o imaginaria. Estos son los textos narrativos. Recuerda que hemos visto los géneros: dramático, lírico y narrativo. Alguien cuenta esa historia, sea porque la está viendo o porque le ocurre a alguien más. Entonces es como un amigo me contó que le pasó a otro amigo. Creo que todos hemos escuchado alguna vez una historia o la hemos contado de esa manera. En ella participan diferentes personajes que van conociendo a medida de que avanzas en el relato. Recuerda, no solo los libros narran historias, nosotros también. Por eso estamos aprendiendo los elementos de la narración. Imagina que tus abuelos te cuentan una historia. En esta narración puedes identificar cuándo sucedió. Ejemplo, hace 30 años, hace 40 años, 50 años. ¿Dónde sucedió? Por ejemplo, en un viaje a otra ciudad o otro país. ¿Quiénes estaban allí? Por ejemplo, los hermanos de tus abuelos o sus mejores amigos. Normalmente cuando contamos una historia debemos ir como ubicando a las personas, el lugar que está pasando, y a través de eso la persona como que puede ir siguiendo ese hilo conductor de lo que nosotros estamos diciendo. Tenemos estos elementos: tiempo, espacio, personajes, narrador, historia. El narrador, bueno, si la estoy contando yo, puedo ser yo, pero resulta que alguien más me contó esa historia. Entonces, ahí también entraría otro narrador. La estructura de la narración. Yo sé que esto se los han repetido hasta el cansancio desde primero, pero aún así es necesario porque a veces se nos olvidan esos detalles. ¿Qué es la estructura de la narración? Se refiere a cómo se organiza internamente la historia. Si yo la estoy contando de manera oral, pues a veces la cuento como desordenada, no cuento el principio, cuento el final, bueno, pero cuando la estoy escribiendo es necesario ser muy ordenado. Para ello debe tener en cuenta los acontecimientos que suceden y cuál es el orden. Entonces tenemos inicio, nudo y desenlace. ¿Cuál es el inicio? Es donde se presentan los personajes principales, se sitúa el lector en el espacio y en un tiempo. Vamos a poner un ejemplo que ya hemos leído, que es Narnia. Narnia es un libro que, si se dan cuenta, como es una novela, es un poquito más gordito, entonces su inicio es un poquito más lento, nos va contando poco a poco, presentando los personajes, diciendo qué pasa. Dice: por eso es probable que encuentres párrafos de descripción. Narnia es un libro fantástico, por ende es muy, muy descriptivo. O sea, te va contando poco a poco para que te vayas metiendo en toda esa parte fantástica y en la imaginación. Generalmente en el inicio aparece un conflicto que debe ser resuelto, o sea, empieza a aparecer como hacia dónde va el libro y cuál es el problema. El nudo es el centro de la historia, ¿listo? Esta parte se narran las acciones de los personajes, lo que viven, lo que piensan, pueden contener diálogos y párrafos donde se muestran acciones y nuevas situaciones. Normalmente siempre nos decían que en el nudo pasa lo más interesante, y efectivamente el nudo es la parte, como dice ahí, central de la historia, es como lo chévere, como donde va a pasar todo lo que nos contaban al inicio, que es el conflicto a resolver. Y el desenlace es el final de la historia, donde se resuelve el conflicto presentado en el inicio y que ha sido desarrollado por las acciones y situaciones que forman parte del nudo. Entonces aquí es donde ya vamos a coger todos esos elementos anteriores y vamos a empezar a resolverlos uno a uno. Hay libros donde el desenlace es muy rápido, hay libros donde el desenlace es muy corto y hay libros donde no necesariamente el final es feliz. Bueno, chicos, esta imagen recuerden que la trabajamos hace mucho rato a principio de año en clase, pero me sirve porque tenemos acá inicio, nudo y desenlace. Entonces en la parte del inicio es un niño que va a ir a pescar, pero no tiene la menor idea que se va a encontrar con un pececito que resultó ser mucho más avispadito que él. Ahí se le ve el bombillito, que tiene una super idea. La super idea es tirar al niño al lago. Sabemos que esto es un cambio de los acontecimientos porque normalmente eso no pasa, igual sabemos que es fantasía. Y al final vemos como el pececito se está burlando del niño. Eso es otro cambio. Listo, chicos, fue un placer. Cualquier cosa y cualquier duda, nos vemos en Zoom. Un abracito.